Muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 1 de psicología organizacional. En este momento nos acompaña la compañera Viviana Arcienaga, la compañera Jenny Echeverry, el que le habla, Fernando Ochoa. A nosotros nos corresponde el tema de inseguridad laboral. Bueno, inseguridad laboral, como para tener un concepto más claro, es como de ir más allá del miedo que las personas tienen al momento de perder el trabajo. Es como la sensación que pueden experimentar los empleados de cualquier empresa que influye directamente en el bienestar de los mismos y el clima laboral de la organización, llegando a incidir en resultados vinculados al desempeño laboral. Para hablar un poco más de este tema, lo va a ampliar el tema la compañera Viviana. Compañera Viviana, cuéntanos, ¿qué es inseguridad Bueno, laboral? buenos días. La inseguridad laboral es el temor a perder el trabajo, las jornadas exhaustivas por las horas dedicadas a lo laboral, las malas condiciones de los lugares de trabajo, tener que realizar tareas que no coinciden con las habilidades o preferencias personales, el escaso reconocimiento, la supervisión estricta, sueldos magros, son entre otros factores que lentamente pueden ir minando la salud mental y física de muchas personas que determinan en gran parte los temibles y constantes cambios del mercado laboral actual. ¿Cuáles son los factores? Los factores de la inseguridad laboral pueden afectar el rendimiento de los trabajadores y la productividad de la empresa, por lo que las empresas u organizaciones deben tratar que sus empleados se encuentren satisfechos profesionalmente. Para ello, han de procurar que trabajen en un entorno físico adecuado y con unas condiciones favorables, como sitios ruidosos o lugares calurosos y congestionados o mal ventilados perjudican al trabajador y afectan negativamente su rendimiento. Otra consecuencia de la insatisfacción es la desmotivación o falta de interés por el trabajo, que puede llegar a producir en el trabajador tal apatía que incumpla con sus funciones de forma habitual. Por otro lado, la situación, sea por el motivo que sea, puede llegar a producir ansiedad o estrés. Y en caso extremo, el trabajador puede llegar a desarrollar una depresión. La inseguridad laboral es uno de los estresores más nocivos que los trabajadores deben afrontar en la realidad actual. Se podría decir que la inseguridad laboral se ha convertido en la actualidad en una de las fuentes de estrés más significativas para muchos trabajadores. Entonces surge la pregunta, ¿por qué la seguridad laboral es un problema para los empleados y las organizaciones? Bueno, Compañera Jenny, ¿nos puedes responder esta pregunta? eh, buenas tardes, compañeros. Creo que es como una amenaza por el desempleo que trae una frustración ante los logros y metas que se han trazado. De igual manera, trae una pérdida de ingreso financiero, estatus y una amenaza de ser excluido socialmente. Investigaciones sobre el estrés demuestran que ciertos factores como la incertidumbre y la falta de control reducen el bienestar psicológico y no se puede reaccionar adecuadamente. De igual manera, existen ciertos moderadores, según las investigaciones, como la de Chen y la de Chan, que exponen variables como el sexo y la edad. En cuanto a la edad, se estima que las personas o los empleados más jóvenes ven más oportunidades en el mercado laboral y tratan de cambiar de trabajo con mayor rapidez que aquellos trabajadores de mayor edad. De igual manera, las personas que se identifican mayormente con su puesto de trabajo al sentir inseguridad laboral, eh, pues, pues van a experimentar una mayor disminución en cuanto a la satisfacción laboral. También podemos ver que hay unas intervenciones de acuerdo a los psicólogos y nos hablan de tres factores o tres variables. En estas encontramos la comunicación, la participación y la empleabilidad. Esa sería de acuerdo a la pregunta. Ok. Eh, Seguiríamos con nuestro compañero Ferney. Sí, compañera Jaime. yo creo que otra pregunta sería qué es el malestar psicológico, ¿no?
en el ámbito de inseguridad laboral? Bueno, cuando hablamos de la parte de malestar psicológico, en la parte de la inseguridad laboral, son aquellas cosas y consecuencias que se pueden provocar dentro del trabajo, ¿no? Es decir, si vos no tenés una adaptabilidad en tu medio laboral, te vas a convertir en una persona que va a generar diferentes tipos de trastornos. Entre ellos puede generar el estrés, trastorno de ansiedad y tu rendimiento va a ser totalmente bajo. Entonces, es una de las posibles consecuencias en la parte psicológica. Eh, O yo sea creo, que siendo así, la inseguridad laboral exactamente crearía o generaría el malestar psicológico y esto ya lleva a una situación clínica propia de la salud mental. Entendería yo, compañeros. Sí, claro, compañera. Totalmente. Si una persona no está conforme en lo que tiene que en su estado laboral, va a generar tipo de trastorno que no solamente se van a ver involucrados en la parte del trabajo, sino que se va a trascender en lo que tiene que ver con la familia y específicamente con el hogar. Por ello dicen que la inseguridad laboral tiene gran parte como subjetivo. Es decir, las personas tienen mucho que ver en su parte interna generando esa inseguridad laboral. Sí, gran parte, compañera, como lo estoy diciendo anteriormente. Eh, pero también tenemos que mirar la parte cuantitativa y cualitativa. Porque si vamos en la parte cuantitativa, como hay una parte que es como me complementa, compañera, cuando hablo de la parte cuantitativa, Vivi. Sí, la parte cuantitativa significa la retención del puesto de trabajo como tal. Y la parte cualitativa es poder retener los aspectos valorados del empleo. ¿Qué quiere decir? La inseguridad laboral cuantitativa entrarían de pronto los aspectos ya directos de la empresa, como es decir, si hacen recorte personal, si la empresa está pasando por un mal momento, si de pronto van a cambiar de sitio de trabajo al sujeto. Y la parte cuantitativa ya entraría ya directamente como en la persona. O sea, si es la empresa que deja que la persona realice una carrera profesional, cumpla sus propias metas, o si de pronto también el salario es dependiente de las acciones que hace el sujeto. Claro, compañera. Por eso es que tenemos que tener aquí dos aspectos muy importantes, que es como tener la parte positiva y la parte negativa, ¿no? En la positiva puede ser lo que tú acabas de decir, que es sobrevalorar todas esas habilidades y competencias que tienen las personas. Y la parte negativa se podría hacer referencia en lo que es en el ámbito laboral, que bajo rendimiento, que no tiene logros, pero eso también tiene que ver de pronto con la sensación que ellos sienten que van a perder el trabajo en la parte de inseguridad laboral, que no tienen algo estable, pues sí. diría yo, ¿no? Sí, igualmente de las dos maneras sería una forma subjetiva. Sí. La compañera Jenny. Yo creo que, bueno, ya para terminar, a manera de conclusión, yo creo que es importante, aunque quizás es inevitable que en el futuro este factor o esta problemática se acabe por la economía del país, es necesario que se activen intervenciones para que amortigue las consecuencias negativas de aquella inseguridad laboral. ¿Está bien, compañeros? Sí, está bien. Para ello Bien. también hay unas variables observables. Creo que hay una de Boya que decía que se medía el sexo, la edad, la situación de pareja, la escolaridad, el tipo de contrato, mis oportunidades de carrera en esta empresa son favorables. O sea, una serie de preguntas que permitirían valorar y llevar pues un análisis de las empresas directamente para evitar todas estas acciones y por el contrario para optimizar todas los complementos que tenga la persona, como para sacar esas oportunidades buenas que tenga la persona y evitar las malas, tanto de empresa como de persona. ¿Ya? Sí, compañera, ese punto me parece muy importante tenerlo en claro, ¿no? Pero tampoco podemos dejar al lado el tema que a veces personas por esa inseguridad laboral
generan algún tipo de enfermedades. Las enfermedades que de alguna u otra manera las empresas no quieren reconocer, ¿entiendes? Entonces las personas van a trabajar, pero sabiendo que están enfermos, ¿entiendes? Hay empresas que no le brindan las oportunidades a las personas. De pronto, si vos estás enfermo, tu rendimiento va a ser muy bajo, no vas a cumplir con las mismas habilidades, pero como trabajador tienes que ir, porque si no tienes la opción de salirte del trabajo o de perder el trabajo. ¿Ustedes qué opinan sobre ese punto que también hace mucha referencia en la seguridad laboral? Sí, yo creo que por eso hablan de la forma subjetiva. O sea, es importante también buscar oportunidades para manejar esas situaciones. Si la empresa de pronto no te brinda las oportunidades, ya es la persona en sí quien debe buscar esas oportunidades de manera subjetiva, buscando pues otras, cómo manejar esas situaciones de estrés, justamente para mitigar estas enfermedades laborales. Sí, eso es muy importante. Por eso es bueno tener dos conceptos claros, ¿no? El concepto emocional, porque si una persona emocionalmente se encuentra bien, va a generar muchas oportunidades, pero si una persona está realmente emocionalmente bajo, el rendimiento va a ser totalmente, eh, no va a ser adecuado para este. O qué Sí, dice la como con, compañera Jenny en la parte emocional, hablando un poco en lo que tiene que ver con la inseguridad laboral. ¿Qué? sí, Compañera, compañera, estamos estamos hablando hablando. de la parte emocional. ¿Usted qué piensa que si la parte emocional influye mucho en lo que tiene que ver con la inseguridad laboral? Claro que sí, porque pues afecta todo lo que es el estrés, ¿no? Compañera, y también afectaría la inseguridad laboral, influye en la vida familiar y la interferencia del trabajo en el hogar. Es decir, también eso influiría en los hijos, en el esposo. Entonces son todas una serie de, de consecuencias ya directamente no solo en la persona, sino también en la familia. Sí, mira que ese punto me llamó mucho la atención, en decir cómo unas personas, pues, a veces es muy duro de no tener problemas en el trabajo, tener problemas en el hogar y como separar a cada uno, ¿no? Como tener siempre la mentalidad que uno tiene que estar enfocado en un problema diferente, donde es totalmente muy duro, ¿no? Sí. Sí, claro, compañero Ferney. Por eso la razón de ser es que las empresas pues tengan acceso a todas estas oportunidades y la brinden tanto para ellas como para el trabajador. Igualmente la persona debe también de influenciarse en todas estas acciones que generen bienestar para ellos y para la familia, porque pues está bien que hay un problema, pero hay que buscar la solución del problema. Sí, eso sí es de ahí, compañeros. Yo creo, Pues, sí, compañera Jenny, te doy la palabra, disculpe. no, yo creo que ya, Sí, compañera Jenny, yo creo que ya nos queda claro el tema de la inseguridad laboral. No sé, el compañero Ferney quiere cerrar diciendo unas No, palabras. pues no, pues ya hablando un poco ya todo de la inseguridad y que tenemos el concepto muy claro, pues faltaría nomás hablar como de la autoestima, pues eso que genera grandes beneficios para las personas. También le podría decir que pues las causas y las consecuencias que este en sí trae sobre las estabilidad laboral. Y por último, me gustaría decir que pues teniendo en cuenta la pandemia que estamos pasando en estos momentos en Colombia, que hay mucha gente que se siente más insegura y esto va a hacer que las personas generen algún tipo de trastornos, pues porque se ha visto que hay mucha gente que ha perdido sus trabajos que al parecer tenían estables. Claro, Ferney, es que la inseguridad laboral puede darse por diferentes causas, por despidos arbitrarios, por crisis económicas, como lo que usted está hablando en este momento, estamos pasando por una crisis económica. Todos estos cambios legislativos que facilitan el despido. Sí. Entonces, pues el último punto que me quedaba un poquito ahí, no sé si la compañera Jenny quieres hablar no, de otro yo creo aspecto. que ya nos queda claro el tema de la conversación sobre inseguridad laboral.
Pues muchas gracias, compañera Viviana, compañera Jenny, por sus grandes aportes que han hecho y que nos sirve para ir cada día aprendiendo más en estos temas de inseguridad laboral. Eso. Chao, que estén bien. Muchísimas Chao, gracias. compañeros.